Ya, esto es lo que teníamos en la clase pasada. ¿Sí? Partimos. Al final les voy a dar algunos, o sea, al final me va a quedar por si tienen más dudas acerca de la tarea, es importante que vayan avanzando. Ya, entonces, esta es una fórmula que hicimos en la clase pasada, la discutimos un poco a la rápida y quería volver acá porque esta nos va a dar pie a varias de las cosas que vamos a estar haciendo. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Mostrarle a ustedes, ya hicimos lo de la red feed forward, ya la vimos harto, ¿sí? Lo que yo quiero mostrarle ahora es que en general cuando tengo muchas capas es súper difícil aprender. Entonces, a pesar de que yo ya les dije que sería bueno aumentar la cantidad de capas en vez de agrandar la cantidad de neuronas en cada capa, cuando uno va aumentando la cantidad de capas, el aprendizaje con redes neuronales se vuelve muy difícil y lo que pasa es que finalmente no se aprende, no hay actualizaciones en las iteraciones. Y esto fue lo que hizo que las redes neuronales no se les pudieran poner muchas capas durante mucho tiempo, hasta que empezaron a haber algunos cambios más ingenieriles que otra cosa. Después de eso vino la teoría, pero algunos cambios pequeños que fueron haciendo de a poco posible poner más capas y por lo tanto llegar a las redes neuronales que se usan ahora, que tienen, no sé, 100 capas y pueden aprender cuestiones como representaciones. ¿Se acuerdan que hacia más allá se van poniendo más abstractas las representaciones más abstractas que me permiten finalmente clasificar de mejor manera? Entonces, lo que vamos a estudiar es qué es lo que tenemos que hacer para poder ponerle varias capas a estas redes. Y esto está dentro del área de optimización. En general, a lo que me voy a referir con eso es que vamos a tener que tener mucho cuidado con cuáles son las funciones que utilizamos de activación, vamos a tener que tener mucho cuidado en cómo inicializamos los pesos, vamos a tener que tener además mucho cuidado en cómo actualizamos los pesos con el descenso de gradiente, etc. Entonces nos vamos a dedicar hoy día y mañana, que son las dos últimas clases de esta primera parte del curso, a estudiar eso. Entonces, como motivación, lo que yo había hecho al final de la clase pasada era este dibujo, que lo que hace, o sea, si me tratan de entender un poco, a pesar de que es un dibujo bien al lote, lo que trata de demostrar es un camino posible de, primero, si lo miramos hacia allá, es un camino posible de activaciones de las neuronas. Si lo miramos en la otra dirección, es un camino posible en el que fluye el gradiente desde L hacia atrás en la red. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos, y recuerden que el gradiente va fluyendo y lo que va haciendo es pasando partes, o sea, le va pasando pedazos de gradiente a los pesos, que son los que se van actualizando con la típica regla de actualización que teníamos antes. Ahora ustedes ya están grandes, se dan cuenta cuando yo digo el gradiente fluye, ustedes entienden a qué me refiero, ¿sí? Es el tipo de cosas que ustedes van a leer en los blogs, o en los papers, o en los libros, y a eso se refiere cuando yo digo el gradiente fluye. Entonces, si nosotros tratamos de dibujar en fórmulas qué significa que el gradiente fluya, se ve una fórmula de este tipo. Ya hicimos esta derivada antes, ¿ya? Pero es bien simple porque las funciones aquí son lineales y nos queda la derivada de la función de activación en cada posición. Ojo que esto es el gradiente en ese camino. Si se acuerdan, cuando yo llego a H1, yo puedo llegar por varios caminos, ¿sí? O sea, no solamente llego por este lado, sino que puedo llegar por varias de estas otras neuronas que están aquí. Entonces, esto no es el gradiente completo que le llega a W1, ¿sí? Es el gradiente que llega por este camino de acá. ¿Todos de acuerdo? Preguntas hasta ahí, porque esto es muy importante que se entienda a qué me estoy refiriendo, ¿ya? Entonces, lo que veíamos rápidamente la clase pasada era de que, como estas son puras multiplicaciones, basta con que alguno de estas cosas sean 0 para que el gradiente completo sea 0. ¿Sí? Entonces, una cosa que nos tenemos que asegurar, o sea, de hecho, ¿qué dice esto? Que en el fondo, si en un camino el gradiente se va a 0, lo que va a pasar es que va a dejar o sea, no va a pasar más gradiente por ahí hacia atrás. ¿Sí? Entonces, cuando se vuelve 0, lo que pasa es que no pasa más gradiente. ¿Sí? Pero sí, a pesar de que no pase por una dirección, podría pasar por otros caminos. Y lo que quiero convencerlos, que lo dije muy rápido al final de la clase pasada, es que dependiendo de las funciones que uno use y más algunas otras cosas, puede ser que no importa que tenga varios caminos, el gradiente igual se vaya a 0. Y el análisis lo hicimos bien rápido, quiero volver a este análisis. Entonces, lo que hicimos fue mirar cómo se ve esta función de aquí, y lo hicimos rápido para las distintas funciones que teníamos. Las dos más típicas eran el sigmoide y la tangente hiperbólica, ¿sí? Entonces, lo que vimos era que, no voy a dibujar el sigmoide porque todos saben cómo es. Lo que voy a dibujar es la derivada del sigmoide, y la derivada del sigmoide se ve así, ¿sí? Y esto era 1/4, y la derivada del tan h se ve así, y aquí llega a 1, ¿sí? Llega a 1. Ya voy a dibujar el tan h porque eso me importa, ¿sí? No, ya voy a dibujar las dos, perdón que estoy un poco, ¿sí? Esta es así, chuta, me quedó horrible, pero ya cachan cómo es, ¿sí? Y esta es así, ¿sí?
Entonces, lo que veíamos era que lo que pasa con el sigmoide es que si yo saco la derivada, este número de acá siempre va a ser menor o igual que un cuarto. Y lo que habíamos visto con eso era que cuando yo multiplico varios de estos números, esta cuestión va a quedar elevado a L. O sea, todo esto de acá me va a quedar un cuarto elevado a L. Y lo que va a pasar es que si ese L es muy grande, este número va a ser virtualmente cero. O sea, sí, va a ser cero al final, ¿sí? Porque vamos a estar dentro del computador. Entonces, y si se dan cuenta, si yo uso sigmoide en todas las capas, lo que va a pasar es que no importa por dónde le llegue gradiente a él, va a seguir siendo cero siempre. Entonces, lo que va a pasar es que si yo pongo muchas capas, por ejemplo 10, esta cuestión lo que va a hacer es que va a aprender hasta la capa, no sé, 3 o 4, desde allá hacia acá, y de aquí para acá ya no va a ir más gradiente. Dale. Esto pasa porque el computador no es capaz de representar números tan chicos. Pero que no o sea. Como que la cantidad de caminos crece exponencialmente. Pero ojo, que crece exponencialmente, pero cuando nosotros hacemos el backpropagation, lo que nosotros hacemos es una programación dinámica, finalmente acumulamos ahí, y lo que te va a pasar es que, por eso digo que este es un análisis bien penca, ¿sí? No es pero aquí falta una suma de un montón de otras cosas. Pero lo que quiero mostrarles es que ustedes entiendan cuando vean en algún paper, digan así como, no sé, esto le llaman el vanishing gradient problem, ¿sí? Entonces es como el problema más grave para entrenar redes neuronales, que ustedes entiendan a qué se refiere, ¿sí? Podríais tratar de hacer todo el dibujo y te voy a dar cuenta que al final igual pasa, ¿ya? Entonces, lo que habíamos visto es que uno podría tratar de compensar un cuarto por poniendo un valor más grande acá. Y el problema es que si yo pongo un valor más grande acá, lo que va a empezar a pasar es que en el prima del sigmoide, lo que yo le paso aquí adentro se va a empezar a alejar del cero. ¿Se entiende? Entonces, si yo agrando los WJ, me voy a ir para allá o para acá, o sea, dependiendo si lo puse más grande o sea, en el valor absoluto, digamos. Entonces, finalmente, como que estoy totalmente perdido para poder hacer que esta cuestión fluya a una capa razonable, ¿sí? O sea, digamos 20, 30, 40. No voy a poder hacerlo bien, ¿sí? Esto nos muestra otra cosa más, que noten que si yo inicialmente dejo los pesos, recuerden que lo primero que hacemos es hacer una pasada hacia allá y después traemos el gradiente hacia este lado. Si inicialmente esos pesos son muy grandes, síganme aquí todos, si inicialmente esos pesos son muy grandes, lo que va a pasar es que en el punto inicial vamos a estar en el sigmoid en la parte de acá de la derivada, y lo que va a pasar es que ni siquiera va a pasar gradiente en la primera iteración. ¿Sí? Entonces tenemos que tener harto cuidado con eso. ¿No puede tomarse como deriva logarítmica para no estar con los productos? Sino convertir todo en suma para deriva logarítmica. Pero ya lo hicimos ya, ¿no? Ya hicimos una conversión en suma cuando hicimos el L era no hacer una multiplicación, sino ganar suma. Tú decís como, además derivar logarítmicamente. Se podría, ¿sí? Pero el tema es que los ingenieros o la gente que ha hecho Deep Learning ya tiene soluciones para esto, ¿sí? La solución es, y lo discutimos al final de la clase, no usen sigmoid. ¿Ya? Esa es como la primera solución. De hecho, es como, si van a hacer Deep Learning con Deep de verdad, digamos así como, no sé, más de 10 capas, sigmoid no se puede usar, ¿no? Porque no se aprende, ¿ok? Entonces, pero el sigmoid tiene otro problema, y esto es lo que quería. Hasta aquí vimos la clase pasada, ¿sí? Todo esto lo vimos en la clase pasada. Lo que quería era mostrarles el otro problema del sigmoid que nos va a causar otro dolor de cabeza. Entonces, miremos una neurona en particular, entonces, que tiene activación sigmoid. Ahora, ustedes me van a decir, ¿para qué seguimos con el sigmoid si ya dijimos que no lo vamos a usar? Bueno, para que veamos otro problema que tiene y podamos solucionar ese problema también. Entonces, entonces, miren, imagínense que sea una neurona que tiene sigmoid de activación, ¿ya? Y por aquí está el L, y el L está harto más adelante, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos el gradiente, cuando hacemos fluir el gradiente hacia allá, lo que nosotros tenemos es el gradiente de L con respecto a H, ¿sí? Es el que llega aquí. Y después lo que nosotros queremos hacer es componerlo con los gradientes que van para este lado. Entonces, para H va a ser, o sea, si lo estoy dibujando así, H va a ser simplemente el sigmoid de H1W1 más H2W2 más HKWK más B. ¿Sí? Eso ya lo tenemos. Entonces, si nosotros hacemos este gradiente, delta L con respecto a W sub I, un peso particular de acá, recuerden que eso es lo que queremos hacer, el gradiente se va a ver así, se va a ver como H sub I, porque voy a derivar esta parte con respecto a W sub I, por el
sigmoid prima de U, recuerden que esto le habíamos llamado U, para hacerlo más corto, por la derivada de L con respecto a H. ¿Ya? Esa era la forma de hacerlo en general. Ahora, miren lo que pasa aquí, y esto es bien importante. Supongan que todos estos H son positivos. Supongan un rato eso. ¿Ya? Entonces supongamos que, ¿qué es lo que estoy diciendo en el fondo? Que cuando yo activo esta neurona desde este lado acá, recuerden que esto es una capa anterior, ¿cierto? Lo dibujé medio mal, pero esta es una capa anterior. Entonces, imagínense que todas las activaciones de acá, después de que se activaron, son todas con valores positivos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Todos estos números van a ser positivos. Y si ustedes miran el gradiente, lo que va a pasar es que el gradiente con respecto a W sub I va a ser un número positivo multiplicado por sigma prima de esto, da lo mismo si es positivo o negativo, multiplicado por esto de acá. Y noten que si todos los H sub I son positivos, entonces todos los gradientes para todos los pesos van a ser positivos. ¿Se nota? Lo digo de nuevo. En el fondo, para cada peso posible, el gradiente solamente depende de H sub I, que es lo particular de él, más una cosa que es la misma para todos los pesos. Desactivación. Entonces, si H sub I son todos positivos, lo que va a pasar es que el gradiente de acá va a ser siempre o positivo, dependiendo del signo de este, o negativo, dependiendo del signo de esto. ¿Sí? O sea, van a tener todos los gradientes para todos los pesos del mismo signo. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que todos los pesos en una de las capas o van a aumentar o van a disminuir. Pero no voy a poder cambiar alguno, así como voy a aumentar este y voy a disminuir esto otro. ¿Se entiende? Que era un poco la promesa cuando nosotros entrenábamos estas cosas con descenso de gradiente, que nosotros íbamos a poder ir tuneando los parámetros de a poquito dependiendo de cuál era el mejor. Eso es una mentira si nosotros miramos esto, si es que todos los H sub I son positivos. Entonces, ahora, miren el sigmoide. Este es el sigma prima, ¿sí? Este es el sigmoide, la función. ¿Qué es lo que pasa con esa función? Que cumple exactamente lo que nosotros no queremos que cumpla. Cada vez que nosotros ponemos un elemento aquí, sin importar lo que nosotros pongamos, el valor va a ser positivo. Va a ir entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es que siempre, si yo tengo activaciones sigmoid en capas, todas las H sub I, en cualquier capa cuando el sigmoid escupe hacia afuera, van a ser positivos. ¿Todos de acuerdo? ¿Qué significa eso? Por lo que ya acabamos de ver, que cuando el gradiente venga de vuelta, todos los pesos van a subir o van a bajar. Eso nos quita mucha capacidad para aprender, porque no voy a poder estar tuneando los pesos por separado. ¿Se cachó? Entonces, en general, lo que a nosotros nos gustaría, cuando vamos a aprender con redes neuronales de esta forma, lo que nos gustaría es que cuando vayan a entrar los pesos a una de las unidades, a una neurona, nos gustaría que estén bien distribuidos. ¿Qué significa bien distribuido? Vamos a ser súper humildes, que estén centrados en el 0. O sea, si yo tomo los números, el 0 sea la media de los números que yo le voy a entrar. Eso es lo que me gustaría. ¿Ya? Entonces, eso es simplemente para que cuando pase el gradiente haya un aprendizaje, digamos, que tenga sentido para los pesos. Alguien me va a decir, bueno, ¿y qué pasa si todos son positivos y yo quiero que sean todos positivos? Bien, pero deberíamos darle la oportunidad que algunos subieran y otros bajaran. No, pero Reulu tiene el mismo problema. Ya, sí, lo que vamos a ver es que, por eso, voy a citar varios problemas y después les voy a decir cuáles problemas tienen uno y cuáles tienen otro. ¿Ya? Entonces, tú bien observaste, claro, lo que tú miraste dijiste, la tangente hiperbólica no tiene este problema, ¿sí? Pero la tangente hiperbólica tiene el otro problema. Yo le había dicho que Relu no tenía este problema, pero Relu sí tiene este problema. Sí, y ahí es donde vamos a tener que tener el trade-off, ¿ya? Entonces, pero para allá vamos a ver todo eso en detalle. La verdad es que es eso nomás, pero quiero ser un poco ordenado en esto. Entonces, en general tenemos 3 problemas. No los voy a anotar, pero ustedes los van a escribir por ahí. O sea, los problemas que tiene el sigmoid es que, voy a decírselos tal como los tengo aquí, ¿ya? Entonces, el problema que tiene el sigmoid es que sin importar el valor de U, el valor que nosotros elijamos inicialmente, la derivada va a estar topada por arriba en un cuarto y eso va a hacer que esta cuestión se pueda ir a 0 muy fácilmente. La segunda es que si los U iniciales o los W sub J iniciales son muy grandes, lo que nos va a pasar es que esta cuestión ni siquiera va a empezar a aprender. Y la tercera es que no está centrado en el 0. ¿Ya? Entonces, el sigmoid tiene esos 3 problemas. No está centrado en el 0, la derivada es muy chica y nosotros teníamos que estar siempre dentro de la parte activa del sigmoid para poder aprender. La tangente hiperbólica tiene 2 de esos problemas. Tiene el problema de que la derivada es chica, 1,
máximo, aunque uno podría decir no es tan malo, sí, pero ya me voy un poquito para allá y estoy perdido. Si es que estoy lejos del 0, voy a aprender nada, pero no tiene el problema de que no es 0 centrada. Entonces sí es 0 centrada. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Es que nunca debería usar sigmoid si es que puedo usar tangente hiperbólica. ¿Ya? Esa es como la moraleja 1. Ahora, si lo comparamos con ReLU, ReLU tiene muchas mejores propiedades. O sea, no es que tenga muchas mejores propiedades, pero ReLU es así, ¿no? Es como... Es así, ese es ReLU. Y la derivada va a ser así, 0 y 1 de aquí en adelante. ¿Ya? Entonces, si nosotros miramos esta misma fórmula para el ReLU, lo que va a pasar es que algunos van a ser 0, sí, es verdad, pero los que no son 0, en la derivada van a ser 1. ¿Qué significa eso? Que cuando puede ser que yo haya aprendido, que por acá llegue 0 gradiente, pero yo voy a tener probabilidad de que por aquí llegue algún gradiente que sea 1. ¿Sí? 1 en alguna dirección. Entonces, no voy a tener el problema de que el gradiente se me va a achicar con la cantidad de capas que tengo hacia adelante. ¿Sí? Sí sigo teniendo el problema de que no es centrada en el 0. Pero lo que se ha visto es que en el caso de ReLU eso es bueno. Porque como le tiro harto gradiente por otras partes, es bueno que algunas sean 0. ¿Sí? Ahora, el problema va a ser que de nuevo voy a tener como todas subiendo y todas bajando, pero es lo que uno paga por usar alguna de esas activaciones. ¿Sí? Hay otras arquitecturas que vamos a ver más adelante que usan combinaciones, por ejemplo, entre tangente hiperbólico y ReLU para mejorar eso. ¿Sí? Pero si ustedes tienen que hacer una de estas redes neuronales simples, o sea, feed forward, hacia adelante, igual con las redes convolucionales que van a empezar a ver la próxima semana, por defecto deberíamos usar ReLU. ¿Se entendió por qué? ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas de por qué? Es el momento de preguntar. El empezar a usar ReLU es una de las cosas que hizo que las redes neuronales florecieran de nuevo. Antes, esta cuestión estaba muy basada en teoría y técnica, y había como la gente creía que no podíamos usar cosas que son discontinuas en redes neuronales, ¿sí? Porque queremos derivar. Entonces, como que le tenían susto a esto. Y todo el mundo decía, no podía usar ReLU, estáis locos si tenemos dos funciones súper lindas. Lo que empezó a pasar es que cuando empezaron a usar un ReLU, que al final, ¿qué es lo que decían? Si estoy en 0, ¿cuál es la derivada? Elige una de las dos. ¿Ya? Elige uno para que no sean todas 0. ¿Sí? Estoy en 0. Ahora, la probabilidad de que esté en 0 es bien chica también porque tengo muchas multiplicaciones y sumas. ¿Sí? Entonces, al final, igual da lo mismo que esté indefinida en un punto. Yo puedo elegir cualquiera de los dos, como derivada, no sé, medio derivada, no sé cómo le llaman, la derivada como por un lado. Elijo una de las dos y empiezo a aprender. Y esto permitió empezar a entrenar modelos que tenían muchísimas más capas. Entonces, ReLU salvó como a las redes neuronales, digamos. Es una de las que salvó a las redes neuronales y eso es lo que vamos a seguir estudiando, qué otras cosas salvan a las redes neuronales. ¿Sí? Ya, entonces, en la práctica ReLU funciona mejor que tangente hiperbólico. Tengo aquí como moraleja 3, siempre usar ReLU. Esa es como la moraleja. ¿Ya? Según tu pregunta, hay otro tipo de funciones que sí son cero centradas. Entonces, hay una que se llama leaky ReLU, que es como ReLU, y aquí en vez de ir en 0 se va así. Con la ¿cómo se llama? La pendiente, pongámosle alfa a la pendiente como un parámetro más. Entonces yo puedo aprender cuál es el parámetro que yo requiero aquí para que esta cuestión aprenda mejor. ¿Sí? O puedo fijarlo en, no sé, 0,0001. El backward, ¿qué diferencia? Porque yo considero derivada de respecto a los demás parámetros, ¿no? O sea, por supuesto, si yo tengo un parámetro más que aprender, tengo que derivar con respecto a él. Y todos los demás parámetros también tengo que derivarlos con respecto a la nueva función. Si ustedes ya saben, ya están sufriendo con eso, ¿no? Si yo tengo una nueva función, tengo que derivar con un poco más de cuidado. ¿Ya? Pero ese alfa es por neurona, ¿cierto? ¿Podría ser distinto por neurona? No, es que ya escuchaban la pregunta, el compañero pregunta si ese alfa es por neurona. En general, lo que nosotros no queremos, todo va a depender de implementar, ¿cierto? Si nosotros queremos que estas operaciones sean todas como por matrices, ¿sí? Si yo tengo una forma eficiente de implementarlo como una operación matricial, si yo tengo parámetros distintos, entonces va a andar bien, ¿ok? Pero en general lo que nosotros hacemos es como aprender esa función directamente en la capa completa, ¿sí? Pero, de nuevo, todas estas cuestiones es como probar. Si tú querés probar una así como por neurona, poner un parámetro inicial distinto, etcétera, se pueden probar esas cosas.
De hecho, todo el tiempo están saliendo nuevas de estas funciones de activación. Hay otra que se llama, no sé, hay una que se llama celu, porque si se dan cuenta está como que no está realmente centrada, hay otra que es como, bueno, es como así. ¿Sí? Entonces tenía un montón de otras, esto no se achata, sino que es como un exponencial de nuevo hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces uno puede empezar a probar de eso. Ahora, están súper bien implementadas en la mayoría de los frameworks. Ustedes están implementando el ReLU. En general, esa es como por defecto debieran usar esa. Uno podría probar alguna de estas, pero ReLU es la que deberían usar por defecto. ¿Sí? Ya, entonces, una observación importante que hicimos cuando estábamos mirando acá es que si queremos empezar a aprender rápido, o por lo menos empezar a aprender, ni siquiera empezar a aprender rápido, tenemos que tener cuidado en cuáles son los valores iniciales de los W sub J. Eso es bien importante. De hecho, ustedes hasta ahora lo que están haciendo es ponerlo simplemente random, ¿sí? Y no es tan problemático cuando tienen 2 o 3 capas, ¿sí? Pero cuando tengo, no sé, 15 capas, poner estas cuestiones random sin pensar o sin dar un doble clic en qué valores poner, puede ser muy malo y puede ser que yo ni siquiera empiece a aprender. Entonces lo que vamos a ver un poco es cómo inicializamos estas cosas. ¿Ya? Un disclaimer de inicialización es que finalmente son puras heurísticas, no hay como como razones así como más específicas de por qué usar una u otra, pero en general lo que queremos es lo siguiente. Voy a hacer aquí un recuerdo muy rápido de si yo tengo, de qué es lo que es la varianza y la media, pero supongo que ustedes se acuerdan, posiblemente más que yo. Si tengo n, si tengo n valores, la media que en general notamos así es el promedio, obvio, y la varianza la vamos a estar usando mucho rato aquí, es eso, a sub i menos u, ¿sí? Al cuadrado, ¿ya? Entonces, bueno, yo no soy experto en estadística, la varianza es como qué tanto varían las cosas desde mi media. Entonces, si se dan cuenta, lo que a mí me gustaría, miren acá y se van a dar cuenta inmediatamente de lo que realmente me gustaría en general. Lo que a mí me gustaría es que las activaciones de mis neuronas, que estoy usando por lo menos tangente hiperbólico o sigmoid, igual va a ser, para el ReLU va a ser un poco distinto. Lo que me gustaría es que las activaciones estén centradas acá. De hecho, no la activación, sino que esta suma, ojalá esté centrada aquí y la varianza sea poca. Eso es lo que me gustaría, ¿sí? No me gustaría que la suma, cuando inicialicé, me quedara por acá porque no voy a aprender nada, ¿sí? Igual va a ser random, o sea, voy a tener una chance de quedar por acá, pero no quiero que quede muy lejos. Entonces, lo que quiero es, esencialmente lo que quiero es que para mis activaciones, este valor, que va a ser la sumatoria, H1, W1, H2, W2, más HKWK, quiero que eso esté centrado en 0, respecto a los W sub i, que son los que puedo inicializar, y que tengan baja varianza. De hecho, en general lo que le vamos a pedir es que tengan varianza 1. Que tenga varianza 1 la suma de los W sub i, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? La forma más simple es simplemente hacer algo como esto. Lo que voy a hacer es inicializar. De hecho, esta se llama la inicialización de Javier. Javier con X, ¿sí? Entonces, la inicialización de Javier lo que hace es decir lo siguiente. Voy a poner a cada peso W sub i, le voy a poner este valor. Le voy a poner un rand n. En el fondo voy a elegir una variable con distribución normal, por defecto va a ser con media 0 y varianza 1 en la distribución normal, y después lo voy a multiplicar por 1 partido por la raíz de k. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? Noten que k es la cantidad de elementos que tengo aquí, ¿sí? Si hago eso, lo que uno puede calcular, si mete todas las cosas aquí dentro de la fórmula y haciendo un montón de suposiciones típicas que como que distribuyen independiente y todo eso, es que la varianza de la suma va a ser 1. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces, lo que voy a tener es que la varianza de la suma de W sub i va a ser 1 si es que yo hago esta actualización. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve si lo van a hacer en Torch? Se ve algo como esto. Recuerden que todos estos pesos de aquí pertenecen a una matriz, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo es que inicialmente lo que voy a hacer es W sub i. Recuerden que supongamos que estoy inicializando la capa y que estoy en la capa W sub i, ¿sí? Y recuerden que W sub i como capa, ya, esta cuestión es así, ¿sí? W sub i está entre dos capas, ¿cierto? Entonces, las dimensiones anteriores de sub i
y la dimensión siguiente es d sub i más 1. Si es que no estoy equivocado, no, este es de i menos 1 y este es de sub i. ¿Sí? Estoy súper bueno para cambiar los índices últimamente. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer, si es que lo quiero hacer en Torch o en el computador en general, voy a hacer esto. ¿Sí? Voy a hacer w sub i, va a ser igual. Bueno, en general le ponemos 2 puntos igual en la pizarra. Voy a hacer un rand n de d sub i menos 1, d sub i. En el fondo lo que voy a hacer es generar una matriz de números aleatorios del porte que quiero acá. Y lo que voy a hacer después es multiplicarlo punto a punto por 1 partido por... Bueno, no se pone 1 partido por, pero sí, pero me cacharon. Sí, lo van a poder hacer. Lo van a poder hacer después en la SQLT de d sub i menos 1. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces lo que va a pasar es que en cada una de estas voy a asegurar que la varianza de la suma de todos los valores que vienen de acá sea 1. ¿Me cachó? O sea, esta inicialización igual es re simple como para que tenga nombre, pero se llama la inicialización de Javier. ¿Ya? Y esa es la que deberían usar en general, es como la que está por defecto. Si ustedes prenden TensorFlow típicamente, o incluso PyTorch, típicamente esta es como la inicialización por defecto que viene. Espero no haberme equivocado en ninguna parte. No es. Para la capa 1, o sea, para la última matriz, ¿no? Solo los dobles. No, para todo. De hecho, lo que tú querías es que cada neurona, si te das cuenta, esto aplica a cada neurona que tiene esto inicialmente. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo aquí es simplemente escribirla como inicialización para matriz en general. ¿Sí? Pero cada neurona debería querer tú que las cosas que se suman, que son pesos, tengan varianza de la suma sea 1. ¿Sí? Entonces, esto de acá asegura eso que les estoy diciendo. Ahora, tú bien observaste que lo que pasa finalmente, por ejemplo, con ReLU, es que tiene como todo el peso para la derecha. ¿Sí? Entonces, lo que se ha visto empíricamente, de hecho hay un paper como bien citado respecto de esto, es que si yo voy a usar ReLU, lo que voy a usar es esto. En vez de usar raíz de 1 partido por k, lo que voy a usar para ReLU lo que hago es raíz de 2 partido por k. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los elementos están en un solo lado. Entonces lo que voy a hacer es es como el peso completo de la función está en un solo lado, porque la función es 0 en el lado de acá. Entonces lo que voy a hacer es moverlo un poquito más hacia la derecha para asegurarme de que no vayan a ser 0 todos los demás. ¿Sí? Entonces con eso me aseguro que la suma de nuevo tenga varianza 1 partido por k. ¿Sí? Si es que estoy tirando al azar los elementos entre ahí. No sé cómo se llama esa inicialización, pero debe ser como extensión de Javier para ReLU. Es importante esto, porque esta cuestión debe ser de hace muy pocos años. ¿Sí? No puse los años aquí. No puse. Pero noten que el único cambio que se le hizo fue ponerle un 2 ahí. No más, se dieron cuenta, ¿sí? Y eso es un paper. ¿Ya? Pero no solo un paper, es un paper muy citado y muy importante en esta área. ¿Por qué? Porque a los locos se les ocurrió poner un 2, hicieron un montón de ejemplos y se dieron cuenta que ese 2 era radical en cómo impactaba en el entrenamiento de las redes neuronales. ¿Sí? Entonces, no digamos que el paper más importante de los últimos 5 años en Deep Learning, pero noten que ese es el único cambio. Entonces uno puede jugar con este tipo de cosas. Ahora, tiene un sentido y típicamente el paper no solo dice le pusimos un 2 y funcionó. Lo que dice es como le pusimos un 2 y ahora explicamos por qué. Ahora que yo que hago investigación sé que finalmente la cuestión es como le pusimos hartas cosas, funcionó algo y ahora explicamos por qué, ¿sí? Y después hay una explicación y todo. ¿Ya? Entonces eso es importante. Entonces, por eso, hay que tomarlo un poco con escepticismo igual porque todas esas cosas son empíricas. Hay un montón de otras cosas. Ustedes van a ver que, por ejemplo, una típica, creo que se llama, no, la verdad que no voy a carrilearme si es que les digo cómo se llama, pero otra que yo lo que hago es elegir una uniforme con estos valores. ¿Sí? Menos y... no, este es menos 1, ¿sí? Menos 1 de ahí. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Lo que estoy haciendo es tomando al azar entre esos dos rangos y noten que ahora abajo, en vez de poner solamente las dimensiones de la capa de entrada, lo que estoy haciendo es poniendo la suma de las dos dimensiones. Y así, y ese funciona muy bien en algunos casos, etc. ¿Ya? Entonces, estas son como las más estándar, para que lo tengan en cuenta. Y de hecho, va a haber una pregunta fácil de la tarea que es como, implemente esto. ¿Sí? Y es como trivial y se sacan unos puntitos. Ya, entonces, noten que
tú preguntaste por la última capa, pero noten que lo que yo les dije es que a nosotros nos gustaría que este valor de acá esté centrado y tenga varianza 1, ¿sí? Para que ande bien, eso es lo que nos gustaría. Pero, sin embargo, nosotros no tenemos acceso a ese valor realmente porque hay un montón de h sub is entre medio y lo único que podemos hacer es actualizar los w sub i y al inicio. No podemos hacer mucho más. En la única capa donde nosotros tenemos control total a lo que la red neuronal le entra es en la inicial. ¿Están todos de acuerdo? Porque nosotros tenemos los datos ahí. A pesar de que alguien puede decir, bueno, nosotros fuimos a buscar los datos, no es que nosotros los podamos cambiar. Sí, pero la red neuronal no sabe que las fotos son fotos de gatos, ¿sí? Son un conjunto de bits nomás. Pero nosotros tenemos esos datos ahí a mano. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para mejorar también la forma de aprendizaje y hacerlo más rápido es que nosotros podemos modificar nuestro input, ¿sí? Y típicamente una cuestión bien estándar en data mining. Lo que hacemos es tomar todo nuestro input, lo centramos en 0 y hacemos que la varianza sea 1. ¿Sí? Entonces, si ustedes piensan, si nosotros pensamos en un input cualquiera, ¿ya? Supongamos que tenemos input que tienen 2 dimensiones solamente. Esto nunca va a pasar en general en Deep Learning, ¿sí? Vamos a tener input con 4.000 dimensiones, ¿sí? O no sé, 300 dimensiones. Entonces, si nosotros tenemos los inputs en 2 dimensiones, los inputs pueden verse así. Estos pueden ser todos nuestros inputs. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si los inputs se ven de esa? De hecho, podrían estar como por acá, igual para hacerlo más radical, ¿sí? Ya voy a hacerlo así. Entonces, podrían estar como por acá, así. Y este es el 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esos inputs? Es que finalmente van a estar como muy lejos y lo que va a pasar es que cuando yo le pase esos inputs a la red va a tener un montón de problemas para empezar a aprender. Lo primero que va a tratar de hacer la red es empezar a aprender parámetros de la primera capa para poder poner esta cuestión más o menos en el centro para poder activarse en algún momento. Eso es lo primero que va a hacer. Pero si yo se los llevo y se los paso así, puede ser que nunca se activen. Entonces, como yo tengo control de los datos, lo primero que puedo hacer es centrarlo en 0. Para no tener que dibujar mucho, voy a dibujar ya. Entonces, si yo lo centro en el 0, ¿qué significa? Es que para cada dimensión de mi input, lo que yo hago es restarle la media de esa dimensión. ¿Se entendió? Para cada dimensión le resto la media de esa dimensión. Entonces, si hago eso, lo que va a pasar es que voy a quedarme con una nube como esta. ¿Sí? Ahora, bien, con eso puedo empezar a aprender. Ahora el problema es que este tipo de dimensiones iniciales lo que pueden hacer es hacer una curva que está como una curva de aprendizaje, digamos, que está como muy chata en una dirección y muy amplia en otra. No una curva de aprendizaje, perdón, una curva de error. ¿Sí? La curva de error se puede ver así. Es como muy larga en una dirección y muy chata en la otra dirección. Y eso puede hacer que el descenso de gradiente sea más lento. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces? Restarle hacer que la varianza en todas las direcciones sea la misma, y típicamente 1. A ver, para ser un poquito más específico, noten que yo podría tener, por ejemplo, temperatura en una dirección, temperatura en una dimensión, y en la otra dimensión podría ser cantidad de años. Y yo estoy haciendo una cuestión que es como a nivel de astronomía. Entonces la cantidad de años puede ser de 0 a 50.000. Y la temperatura no va a ser un rango muy largo, sí va a ser, no sé, entre menos 30 y 30. Lo que pasa ahí es que las escalas son radicalmente distintas. Y si yo llego y le meto esos dos números, el menos 30 y el 54.000, a la red, va a tener un montón de problemas para empezar a aprender. ¿Se cacha? ¿Se pueden entender así como intuitivamente que va a ser problemático? Entonces, lo que hago es simplemente ponerlo en el centro y después dejar que la varianza sea igual a 1. Y para eso lo que hago es poner esto. O sea, si dejo la varianza igual a 1, lo que va a pasar es que esta cuestión se va a ver como una nube, pero que va a estar así, en un círculo. Entonces, eso va a ser así. ¿Ok? Y lo que se ha visto empíricamente y tiene como harta razón teórica también, es que eso es lo mejor que uno puede hacer cuando uno quiere. Esto se llama preprocesar los datos nomás. ¿Ya? Notan que tengo que centrar esto, pero no tengo que hacerle nada a los labels de mi problema supervisado, ¿cierto? ¿Lo notan? ¿Me están entendiendo lo que estoy haciendo aquí? ¿O estoy hablándole japonés? No, ya, ¿ok? Si mi label es 0 y 1, eso los dejo igual. Lo único que estoy haciendo es simplemente normalizar mi input. ¿Cómo hago eso en el código? Es bien simple, la verdad. Déjenme ponerle el código aquí rápido. Entonces, ¿por qué me interesa que veamos el código? Porque típicamente esta cuestión no la quiero hacer ejemplo a ejemplo, sino que tengo todas las dimensiones ahí, quiero hacerlo en un solo o en un par de operaciones. ¿Ya? Entonces, típicamente, ¿qué es lo que voy a tener cuando tengo mi
mi problema de aprendizaje, lo que va a tener es un set de datos, y el set de datos siempre lo hemos puesto así, ¿no? Es como xi, i sub i, y esto de i igual 1 hasta n. Todos los datos, todos. Después veo los batch, después veo bueno, todos los que voy a meter al train, ¿ya? Recuerden que en el test set yo no puedo hacer nada no puedo hacer nada de nada, ¿sí? Mientras estoy entrenando. Entonces, lo que voy a hacer es poner en x todos los x sub i apilados, ¿sí? Entonces quedan así. Entonces esta cuestión se ve así. Donde acá tengo n y acá tengo la cantidad de features. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo estándar que hacemos. Entonces, si nosotros queremos normalizar, lo que vamos a hacer es, primero vamos a sacar el promedio feature a feature, ¿sí? Dimensión a dimensión. ¿Cómo se hace eso? Lo que voy a hacer es generar un U que se ve como o sea, ya, bien, es una buena observación inicial. ¿Cómo se va a ver el mus? El mus se va a ver así, ¿cierto? O sea, la dimensión va a ser como de 1 por f. O de f dimensiones nomás. De hecho, cuando lo hagan en Torch les va a quedar de f, perdón, de dimensión f nomás y con rango 2, con rango 1, perdón. Ya, pero ¿cuál es la fórmula? Si lo hago como vector, la voy a hacer aquí ya. 1 partido por n, porque tengo que hacerlo para toda esa fila. Y lo que voy a hacer es, voy a escribirlo así como vectores primero, y después vamos a ver qué significa. Entonces tengo que hacer de j1 hasta n, voy a hacerlo todo hacia abajo, y lo que tengo que hacer es sumar ese vector, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es tomar este x y fijarlo en la j y ponerle 2 puntos en la otra, ¿sí? Entonces lo que hago es tomar la fila j y la sumo con la fila, perdón, la fila 1 la sumo con la fila 2 y la sumo con hasta la fila n. ¿Cómo se ve esto en código? Se ve como 1 partido por n por sum, y tengo que poner la dimensión sobre la que estoy sumando. En la pizarra yo les dije, lo siento, pero en la pizarra yo les dije que esa va a ser la 1 y esta va a ser la 2. Entonces este sum sobre qué dimensión? La 1, ¿sí? Sum 1 de x. ¿Ya? Entonces eso me da mu. Esa es la forma de hacer la media, y luego lo que hago es simplemente decir, voy a actualizar x, lo voy a actualizar como x menos mu. ¿Qué es lo que hice ahí? Lo centré. Noten, este de acá, ya aquí vamos entrenando a ver si han hecho la tarea. Tengo un vector que es de n por f, un tensor, y tengo otro que es de dimensión f. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo diablo hago eso? Es broadcast. Bien, ya, súper. Entonces este es un broadcast. Ustedes lo implementan así nomás, y si saben después van a ver que funcionó bien. Pero eso está bien con broadcast. Ese menos de ahí un broadcast entre los dos tensores. Entonces aquí lo centré, y luego lo que tengo que hacer es aplicar esta fórmula, pero en todas las dimensiones, ¿sí? Entonces noten que ya tengo el vector centrado. Lo único que tengo que hacer ahora es llegar y decir b. Voy a dibujarlo aquí para tener espacio. Entonces lo que tengo que hacer ahora es b. La varianza va a ser igual a simplemente 1 partido por n, de nuevo. Y en este caso voy a hacer, noten que ya actualicé el x, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es tomar el x, en este caso es como, voy a escribirlo al tiro nomás. ¿Ya? Entonces, noten que lo que tengo que hacer es, este x de nuevo es de estas dimensiones, y lo único que tengo que hacer es sumar cada una de estas posiciones al cuadrado. Entonces lo único que tengo que hacer es como hacer esto. Sum de nuevo en la dimensión 1 de x por x, ¿sí? Y ese por de ahí es el producto posición a posición. Entonces con eso tengo la varianza, y finalmente mi x final es es x dividido por la raíz de b. ¿Okay? Todo esto con broadcast, operaciones punto a punto, etc. ¿Sí? Este es punto a punto, y este tiene que ser broadcast, ¿sí? Porque es una división con una cuestión que tiene menos dimensiones, tiene menos rango. ¿Todos de acuerdo? Restándole la media. Es que, bueno, sí, es que posiblemente fui un poco rápido aquí. Si te das cuenta, lo que estoy haciendo es actualizar. Parto con este. Entonces tengo, esta es como implementación. Tal vez no debía haberlo hecho así en la pizarra, pero es como yo parto con x, después lo que hago es calculo la media,
después a x le resto la media y lo guardo en x, después calculo la varianza con ese x de ahí y después a x lo divido por la varianza, ¿sí? Noten que aquí ya tengo el menos u que el que tengo ahí, que necesito ahí, ¿sí? Y cuando yo lo divido, bueno, aquí no lo dije, ¿sí? Pero cuando divido cuando cada uno de los a le resto la... perdón, ¿ya? Que puse aquí las cosas que ustedes se acordaban, pero es como, esta es la media, esta es la varianza, y esto es lo que uno dice que es como la normalización. Entonces ahí prima va a ser igual a i menos mu partido por la raíz de b. ¿Sí? Con eso me queda todo con... Esas tres fórmulas son de las más simples de estadística, pero son las que más vamos a usar aquí. No vamos a usar mucho más que eso para actualizar cosas. Sí, dale. ¿En los papers se usan esa varianza? ¿Lo usan como con n-1? Es que esa es la que le llaman... Ahí se da. Claro, que es como n partido por n-1, ¿no? Sí. Vamos a ponerla en el centro, o sea, y después vamos a tirarle un montón de gradientes que van a bajar, ¿me cachai? O sea, no es que nosotros estemos buscando un estimador insecado para algo. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es partir el training, ¿sí? Podría tratar de hacer un paper de cuál es la diferencia entre ponerlo allá. Dale. Todo este preprocesamiento implica que para poder predecir también los datos del test los Ya. preprocesar. Buena pregunta. ¿Escucharon lo que dijo el compañero? En el fondo, como yo acabo de centrar todos mis datos y ahora entrené con esos datos, porque lo hicimos para poder entrenar. Y ahora viene una foto silvestre, digamos, una foto nueva. ¿Qué diablo hago con esa foto? Porque mi red está preparada para procesar datos que están centrados y que tienen varianza 1 en todas las direcciones. Entonces, ¿qué es lo que hago con él? Lo tengo que centrar y ponerle varianza 1. Ahora la pregunta es ¿cómo lo hago? Lo hago con los mismos datos que yo usé para el training. Con la misma O sea, yo me quedo con esta la guardo, y esta la guardo, y esas son parte de mi modelo. ¿Sí? Entonces, eso es importante, si anótenlo por ahí. Yo tengo que guardar esta y guardar esa. Lo que es muy importante es que yo esta y esa la calculo sobre el train. Porque recuerden que yo no puedo hacer trampa, yo no puedo mirar el test antes de entrenar. Entonces la calculo sobre el train y después ya entreno con eso sin problema. Relacionado con eso, los I también hay que normalizarlos entonces, los del entrenamiento. Ya, yo les dije que si se dan cuenta, los I no tienen que ver con... Los I en general son etiquetas. Entonces, no tiene mucho sentido normalizar la etiqueta. No sé si te das cuenta, es como, en el fondo, yo tengo una foto, yo sé que es un gato, y lo que hice fue procesar esto para meterse a la red, pero la red tiene que seguir diciéndome que es un gato, a pesar de que ya no se vea como gato, ¿ya? Pero sí, de hecho, en general, cuando esto se hace en general como muy... A ver, primero, esto no daña, entonces siempre debería hacerlo, ¿sí? Ahora, en general yo quiero que la varianza sea 1 cuando yo tengo el susto de que los rangos en distintas dimensiones sean muy diferentes. Pero cuando yo estoy, por ejemplo, procesando imágenes, lo que pasa es que todos los rangos son entre 0 y 255, porque son valores de un píxel. ¿Todos de acuerdo? ¿Entendieron lo que dije? ¿Sí? Ya, entonces, en ese caso no hay mucho problema. En general, cuando tengo imágenes, lo que se hace en general es centrarlas, ¿no? Y una vez que las centro, yo no le hago nada más, ¿sí? Pero para otro tipo de datos, no sé, tengo datos médicos, cuestiones, no sé, series de tiempo, igual vamos a ver es que ahí se hacen otras cosas, pero en general centro los datos. ¿Ya? ¿Más preguntas de esto? Entonces, noten que esto no tiene que ver con la red misma, sino que con mejorar el proceso de entrenamiento. O sea, no deberían hacer ningún cambio, por ejemplo, en la red neuronal que ustedes están programando. Esto es preprocesamiento, pero puede ayudar mucho al entrenamiento. Ya. Noten que creo haberlos convencido de que es bueno para la red pasarle datos como estos. ¿Sí? Sí, los convencí. ¿Alguien necesita más convencimiento? Javier, ¿tú te convenció? Ya. Entonces, noten que en el único momento en donde nosotros tenemos control total es al inicio. Y por eso pudimos hacerlo. Pero imagínense cuando estoy en la red. Ya, voy a empezar con el otro tema, que se llama Batch Normalization, pero... Cuando yo tengo mi red, lo que yo hice ahora fue algo como esto. Yo tengo la capa de entrada, el X, y lo normalicé. Entonces yo sé que a la segunda capa, que está aquí, le voy a poner H1, pero finalmente lo que me importa es lo que entra antes de la función de activación. A esta le entran cosas que están normalizadas, están centradas en 0 y tienen varianza 1. Entonces yo sé que estas activaciones van a andar bien cuando salgan. El problema es que cuando yo estoy en la capa 2, capa 3, en adelante, estoy frito, ¿no?
O sea, yo no tengo cómo obligar, o sea, inicialmente, a priori, no tengo cómo obligar que lo que le entra a esta capa esté normalizado. De hecho, si nosotros miramos esta red desde aquí para allá, miren la red desde aquí para allá, se ve igual que la otra red, salvo que el input nosotros no se lo estamos pasando directamente, se lo estamos pasando desde acá y este es el que genera la red como primera capa y este input es el que le pasa a las capas siguientes. ¿Todos de acuerdo? Sí, entonces, a nosotros nos encantaría, sería bacán para que todas las capas tuvieran esa misma propiedad, que los datos que pasaran de aquí a acá también estuvieran normalizados. ¿Sí? Y a unos tipos se les ocurrió decir, normalicémoslo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente, y es bien simple la idea. De hecho, se llama batch normalization. Primero, lo que quiero es que noten cuáles son los problemas de esto. Normalization. Los problemas es que nosotros acá tenemos todos los datos en nuestras manos. Lo que hacemos es normalizarlos todos y después agarramos un batch y lo metemos por aquí. Después agarramos otro batch y lo metemos por aquí. Y lo que nosotros sabemos es que cuando yo les paso todos ellos están normalizados como conjunto. Sin embargo, acá estos pesos dependen del batch que yo le estoy pasando. ¿Sí? Entonces, sería bacán que estos estuvieran normalizados para todos los ejemplos, pero no van a poder serlo. La idea del batch normalization es la siguiente. Cuando aquí vienen B ejemplos, recuerdan que vienen B ejemplos de aquí para allá, antes de pasar, este es el output de esta red, de esta capa de aquí. Antes de pasar el output para allá, lo que yo hago es tomar todas las activaciones en batch y las normalizo con respecto al mismo batch. ¿Sí? Entonces, lo que tengo es algo como esto. Dame un segundo. Tengo en una iteración, en una capa cualquiera, lo que tengo es algo como esto. Tengo B ejemplos en la dimensión 1 y lo que tengo para allá son todas las dimensiones del H, ¿no? Ya, vamos a poner I, este en el caso I. Entonces aquí lo que tengo es, ya no importa si me equivoco, puede ser D sub I o D sub I más 1 o menos 1, pero ya me entienden, ¿no? Aquí están las dimensiones que yo tengo de salida. Entonces lo que voy a hacer en cada paso es tomar lo que sale de aquí, normalizarlo con respecto al batch. Voy a tomar el batch, a sacar el promedio del batch, sacar la varianza del batch y restarle el promedio y dividirlo por el raíz cuadrada de la varianza, todos los ejemplos, y eso va a ser lo que le va a pasar a la siguiente capa. ¿Se cachó? ¿Pero eso se hace antes o después de aplicar la función de activación? Buena pregunta. Si tú pensáis que lo que queremos lograr es lo mismo que queríamos lograr cuando nosotros le pasamos los inputs, lo que tú querías hacerlo es como esta cuestión se activa y yo quiero que exactamente lo que yo le pase esté normalizado. ¿Sí? Pero la verdad es que yo tengo dos opciones. El paper original de Batch Normalization lo que hace es normalizar antes de la función de activación. Pero hoy en día la mayoría de las implementaciones lo que hacen es normalizar después. ¿Y por qué bacán pensar que uno lo hace que uno normaliza después? Porque yo puedo pensar en todo esto como si yo pusiera una capa nueva aquí. ¿Sí? Que se llama BN. Entonces lo que yo tengo es una capa de ingreso, después tengo una capa escondida, después tengo una capa de normalización, después tengo otra capa escondida, después puedo querer no tener capa de normalización, otra capa escondida, después puedo querer tener una capa de normalización. ¿Sí? Lo estándar es poner normalización en todas partes. Vamos a ver todos los detalles, ¿ya? Pero muy rara la propuesta, es como bien estándar. Este sí debe ser de los papers más importantes del último tiempo en Deep Learning. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que vamos a ver es que finalmente lo que hace esta cuestión es que mejora la convergencia de todos los algoritmos. O sea, si tengo batch normalization, lo que va a pasar, no le he dicho ningún detalle, lo vamos a ver en detalle, ¿ya? Pero si yo tengo batch normalization, lo que va a pasar es que voy a hacer todo el aprendizaje va a ser mucho más rápido. Porque no voy a tener estos problemas de que inicialmente los pesos se me van para un lado, los pesos se me van para otro. ¿Qué quieren decir ustedes? ¿Tú que tenías ganas de decir algo? ¿Hay alguna como restricción sobre el batch? Porque siento que la normalización es muy sensible al tipo de batch que yo le pase. Puede ser que, como lo estoy normalizando con respecto al mismo batch, no hay ninguna condición. ¿A qué te refieres con condición? Posiblemente no entiendo la pregunta. Como los amplié, a lo mejor, no sé. Bueno, ahí voy a confiar en la aleatoriedad, ¿no? O sea, se supone que yo todos los batches los estoy sampleando al azar, ¿cierto? Ahora, no es tan simple, si les voy a mostrar que no es, hay que hacer un par de otras cositas más, ¿ya? Pero vamos a ver todos los detalles y me preguntan los detalles. ¿Tú querías preguntarme algo, Javier? ¿Cómo deriváis cuando tenéis capa? Ya, pero nota que
la normalización, lo único que hace es tomar el valor, restarle una constante que depende de tu batch y dividirla por otra constante que depende del batch, pasáis nomás. Es re fácil, ¿no? O sea, ese no te aporta gradiente y ese te disminuye el gradiente un poco. Y es como trivial, ¿no? Pero hay otro problema de esto, pero no sé si lo notan. Yo tengo una pregunta respecto de los Q y los V. Antes teníamos que guardarlo para el input, ¿cierto? Q y V, perdón. Los Q y V, eso. Habían que Ah, estas son A's. Estos son A's. Ah, no, pero ese parámetro U. Ah, había que mu, ya, guardar perdón, para perdón. hacer un- Mu y V. Que se guardaban para después hacer un forward con un dato nuevo, ¿cierto? Ya, sí, perdón, pero eso está en la parte, en lo anterior. Pero sí, lo que está preguntando el compañero es cuando normalizábamos el input. Cuando normalizábamos el input teníamos que calcular el mu y el v y después teníamos que guardarlo para poder hacer el test. Y acá al final del entrenamiento no hay que guardar esos Ya. Q y V para acá. Ya, se dan cuenta que es bien interesante todo lo que están preguntando porque esas son preguntas que la gente tuvo que hacerse cuando creó esto, ¿sí? De hecho, sí, vamos a tener que hacerlo. ¿Entendieron la pregunta del compañero? En el fondo, yo voy a estar aquí actualizando por una media y por una varianza que depende del batch. Y después cuando yo vaya a hacer test, en test time, lo que voy a pasar es pasarle un solo ejemplo. ¿Qué diablo uso ahí? ¿Sí? ¿Qué uso como media? ¿Qué uso como varianza? Entonces lo que vamos a hacer es plantear esta capa con una capa en donde yo tengo que recordar algunas cosas que no van a estar en el entrenamiento y tengo que entrenar otras. Otro punto que pasa aquí, no sé si no lo ven todavía, pero si no lo ven lo vamos a ver en detalle ahora, es que yo le estoy poniendo una capa más que lo que está haciendo es restringirme los pesos. No sé si cachan. O sea, ven los pesos aquí y la red puede decir, oye, estoy aprendiendo bacán y de repente tengo que normalizarlo. Entonces, finalmente lo que pasa cuando yo pongo batch normalization así como se la he dicho nomás, es que yo le bajo el poder expresivo a la red. Yo no le permito ahora aprender cosas que no estén centradas. ¿Se entiende? Ahora, lo que vamos a hacer es que el batch normalization como capa va a normalizar primero y después va a tener dos parámetros que le van a permitir a la red desnormalizar. Parece una tontera, pero ese es como un trend muy interesante en Deep Learning, que lo que a mí me gustaría es tener capas intermedias que no sean las de acá, que sean capaces de aprender la identidad. Yo le pongo una capa en donde yo creo que va a mejorar por cierta forma, pero a mí me gustaría que la red, si es que quiere, pueda deshacer lo que yo creía que iba a ser bueno. ¿Se cacha? Entonces, si yo tengo una capa nueva, intermedia, tengo mi arquitectura que yo sé que funciona bacán, y yo creo que va a mejorar si le pongo una capa intermedia que hace algo, lo que a mí me gustaría es que esa capa intermedia pueda anularla a la misma red. De tal manera de que si yo tenía una creencia de que iba a funcionar, pero finalmente no funcionaba, la red misma puede aprender a ignorarme. ¿Sí? ¿Se cachó? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Esa es como, si ustedes piensan, esa es toda la big picture de batch normalization y es como una de las innovaciones, esto fue como el 2015. ¿Sí? 2015. Como una de las 2 o 3 innovaciones más importantes para entrenar redes neuronales profundas. Entonces, veamos cómo se ve el batch normalization. Lo único que tengo que hacer ahora es, miremoslo aquí. Voy a hacer la fórmula y la vamos mirando, ¿ya? Ahora voy a hacerla en la otra dirección. Si yo tenía algo como esto, f de i más 1 por h de i w i más 1 más b de i más 1. Noten que puse i más 1 en la capa, ¿sí? En el fondo esto siempre lo habíamos puesto como i y i menos 1 adentro, pero lo puse como i más 1 porque lo que quiero mostrarles es que este es el input de la capa i más 1. ¿Sí? H sub i completo es el input de la capa i más 1. Entonces, antes de meter, esta es nuestra red común y silvestre, la que hemos visto hasta ahora. Lo que nosotros queremos es, antes de meter ese HI, normalizarlo y después meter el normalizado ahí. ¿Todos de acuerdo? Háganme así. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer esto. Bueno, es lo mismo que hicimos acá. Lo que vamos a hacer es una nueva red que lo primero que hace es computar esto. Noten que lo que estamos viendo es cómo entran las cosas a la capa i más 1. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es computar la media. Y la media es, ya lo habíamos visto, es 1 partido por b. Recuerden que este es el tamaño del batch por sum en la dimensión 1 de HI. ¿Sí? Eso es lo primero. Calculo la media. Luego voy a calcular la varianza. Ojo que aquí voy a calcular la varianza así y van a darse cuenta por qué. Porque en el fondo voy a tener que irme acordando de estas cosas. Antes llegaba, para el input yo llego nomás y lo actualizaba el X. Pero ahora tengo que irme acordando de estas dos, entonces las voy a calcular por separado. Y entonces la B lo que hago es hacer esto. Es 1 partido por B. La varianza va a ser 1 partido por B por sum 1. Y esta es un poquito más rara, que es
HI menos mu I. Y esto es... voy a escribirlo así porque no sé si puedo ponerle elevado a 2, pero... todo de acuerdo que esa es la varianza que teníamos recién, ¿sí? Hay que tener cuidado con que este es punto a punto, este es broadcast. Y esta es la suma en la dimensión. Lo tengo todo escritito más o menos ordenado, ¿ya? Por si quieren. Entonces, finalmente lo que voy a hacer es calcular, después de esto, calculo este. HI, que va a ser igual a HI menos mu I partido por la raíz de BI. Y típicamente lo que voy a hacer es sumarle, para no dejarla embarrada, le voy a sumar un epsilon solamente para mantener ahí la estabilidad numérica, ¿sí? Por si acaso en algún batch, lo que decías tú, pues esta cuestión puede ser como muy variada, entonces en algún batch me puede dar 0 esta cuestión y se me puede ir al carajo toda la computación, entonces le pongo un epsilon ahí chico, o sea, 10 a la menos 8, no sé si le puse aquí el valor, pero solo para evitar la... Entonces tengo calculado esto acá, la opción 1 para el batch normalization, que es como la implementación estándar, de lo que le he dicho hasta ahora, sin todavía la idea de deshacer. La opción 1 es que en cada capa, antes de pasar a la capa, lo que hago es, esta es lo que llamamos como la BN, voy a ponerle BN' porque no es exactamente la que vamos a usar, ¿ya? Entonces calculo esto y lo que hago ahora es pasarle el H tilde aquí. Entonces ahora, ya filo, ya lo voy a escribir. Entonces opción 1, lo que tengo es que el HI más 1 va a ser igual a lo anterior, pero en donde I más 1, ¿sí? En donde le paso el H tilde. HI por WI más 1 más BI más 1. Entonces, esto es lo que yo les decía recién intuitivamente, que lo que hago, si es que simplemente hago eso, es que le puedo estar quitando capacidad a la red. Noten que estos valores de acá, esto es importante, estos valores de acá no son parámetros, ¿eh? Estos son valores constantes que dependen del batch. ¿Sí? Háganme así todo, porfa. O sea, no tengo que derivar con respecto a mu, no tengo que derivar con respecto a b, esos son valores que dependen del batch. Y lo que voy a hacer es pasar por ahí. ¿Sí? Denme un segundo. Ahora la gracia es que si implemento esto en Torch, escribo la fórmula nomás y después hago backward y él pasa por todas las derivas, ¿sí? Si lo estoy haciendo yo a mano, voy a tener que derivar a mano igual, no me queda mucha opción. La opción 2, que es la que finalmente funciona en batch normalization, es la siguiente. La opción 2 es la siguiente. Lo que voy a hacer... ya, espérense, antes de la... ya, no sé si todos ven que finalmente cuando yo quiero hacer la derivada de L con respecto a HI, eso lo puedo hacer así, ¿no? Como la derivada de L con respecto a H gorro, que eso se va a ver igual que antes, ¿sí? Por la derivada de H gorro con respecto a H sin gorro. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta en nuestra fórmula, esta de aquí no cambia, es como la antigua DL a DHI. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar por esta de acá. ¿Sí? Y el H gorro ya sabemos cómo lo calculamos allá, entonces es re fácil derivar con respecto a eso. ¿Lo veis, Javier, que tú me preguntabas? ¿Sí? ¿No es difícil? Entonces, podemos seguir haciendo backpropagation sin problema. Entonces, el problema actual todavía sigue siendo que le bajamos la capacidad, posiblemente le bajamos la capacidad. Entonces, la opción 2 es no usar este H gorro, no usar este H, sino hacer otro cálculo. Ese cálculo de ahí lo hacemos completo y después lo que hacemos es definir este H tilde, ese era H tilde y este H gorro, ¿sí? Entonces, definimos este H gorro de la siguiente forma. Lo definimos como gamma sub i por H tilde sub i más beta sub i, o supra i, ¿ya? Donde esos son vectores que me permiten deshacer la operación que acabo de hacer allá abajo.
Ahora, lo importante es que estos son vectores de parámetros. Estos son parámetros. Parámetros. Esos son parámetros. ¿Sí? Y esta operación, disculpen, este es un por. ¿Sí? Y este es un más. Todos estos son broadcasts, porque si se dan cuenta, este de acá, traten de seguirme aquí, porque no es tan difícil, pero lo pueden anotar por aquí. Este de acá tiene de dimensiones batch por cantidad de dimensiones de la capa. ¿Sí? Este de acá va a tener cantidad de dimensiones de la capa nomás, porque lo que tiene que hacer es deshacer. Este de acá va a deshacer primero la varianza, el dividir por la varianza, y este de acá podría llegar a deshacer el restarle la media. ¿Sí? Entonces todos estos de acá tienen que ser vectores, y son vectores de parámetros, y yo puedo pedirle a la red que lo aprenda. Entonces finalmente, ¿cómo funciona bueno, y de aquí lo que hago es usar, bueno, y aquí hago ahora sí, HI más 1 igual, ya me cacharon, ¿no? FI más 1 de H gorro de I por W I más 1 más B I más 1. ¿Sí? Y ahora, si yo quiero hacer esto, me interesa DL a D gamma, pero noten que DL a D gamma no va a ser tan difícil porque va a ser DL a DH gorro, que igual lo voy a tener que calcular, con todos los productos que ustedes saben que es raro, de producto tensorial más contracción, de H gorro I con respecto a D gamma I. Y me va a permitir actualizar ese parámetro. La idea es ultra simple, pero es muy, muy poderosa. En general, no sé, hoy día como que todo el mundo le pone batch normalization. Noten que no me permite aprender más cosas, ¿sí? Lo único que hace es hacer que el aprendizaje sea más estable. Que yo no me vaya para sectores raros de las funciones y que el aprendizaje se ponga lento y lento y lento. Esta cuestión hace que el aprendizaje sea muy rápido. O mucho más rápido que sin él. Y me permite meter muchas más capas. ¿Sí? De hecho, una vez que uso batch normalization puedo devolver el tangente hiperbólico, por ejemplo. Incluso el sigmoid podría llegar a devolverlo. Pero mejor me olvido, ¿sí? Y sigo con batch normalization. El paper era como bien grandioso porque proponía esto, tiene una demostración, o sea, como una justificación teórica, y además muestra que el solo usar esto de acá como que te permite olvidarte realmente de cómo inicializar los parámetros. Es como inicializar lo aleatorio nomás, olvídate de Javier, del raíz de 6 partido por DI más. O sea, tampoco es, digamos, que lo vaya a inicializar con valores muy grandes, pero no tenéis que tener tanto cuidado para inicializar porque este batch es lo que está haciendo todo el trabajo. E incluso puede regularizar. Eso es como la panacea, ¿sí? Pero no es panacea, ya, no lo dije. Es como una buena forma de mejorar el rendimiento. Todavía tenemos un problema. ¿Cuál? ¿Lo ven? El problema que tenemos todavía es cómo usamos todo esto en tiempo de test. O sea, cuando yo ya terminé de entrenar, entrené este parámetro de aquí, entrené este parámetro de acá. Noten que entrené esos dos parámetros, pero además tuve que calcular unas medias y unas varianzas entre medio con el batch. Entonces la pregunta es, ¿qué valores pongo acá cuando yo llego con un solo elemento? ¿Notan el problema? ¿Sí? El mismo problema que teníamos antes para la entrada, lo tenemos ahora para las capas intermedias. Entonces, en train yo uso este ejemplo y en test lo que tengo que hacer es reemplazar esos valores por algún valor que me diga, o sea, por alguna media, por algún valor acá y alguna varianza que yo sé que se portan más o menos bien. ¿Sí? No sé qué se le ocurre que uno podría hacer. Láncenme una idea, pues los veo así como medio dormido. Así. ¿Todos los datos? ¿Cómo así? A ver. ¿Cacharon que uno podría hacer eso? ¿Notaron lo que dijo el compañero? Lo que dijo es como, ok, terminé de entrenar, ahora hago un batch gigantesco con todos mis datos y se los paso de una a la red y voy calculando los parámetros de la normalización en cada uno de ellos y me quedo con esos para el test. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de eso? Recursos. ¿Sí? Puede ser muy caro, puede ser que ni siquiera me quepan en memoria, que no les voy a poder pasar. Y lo otro es que... Dale, a ver. Yo puedo ir guardando esos valores de los batch que les pasé.
¿Ya? ¿Y qué haces con ello? Luego promedio, Ya. promedio. Eso es lo que uno hace, ¿sí? Lo que uno hace es va guardando estos valores de aquí. ¿Tiene que guardarlo todos? No, voy a ir sumándolo. Puede ir sumándolos, ¿no? ¿Sí? Entonces podríais sumarlo, irlo acumulando y finalmente dividir por la cantidad de batch que pasaron y eso te da una buena estimación para eso o para esto. ¿Cacharon? Esa es la opción 1 y es la opción más fácil y trivial, digamos, que se le puede ocurrir a cualquiera, si llego y lo hago. Ahora, el problema de eso es que puede ser que al principio estos valores hayan sido como medio raros. Noten que estos valores, bueno, estos siempre se van a calcular de la misma forma, ¿sí? Pero puede ser como muy inestable al batch que elegí. Entonces, lo que se hace realmente es... a ver, déjenme ver cuáles son las razones reales. Lo que podría hacer es... Ya, lo que más se hace es usar una técnica y que la necesitamos porque la vamos a ver en lo que viene después, ¿sí? Que es lo que se llama un promedio movible, promedio móvil, perdón. Un promedio exponencial móvil. ¿Lo conocen? Lo que uno hace es como dándole un poquito más de prioridad a los últimos datos que calculó, ¿sí? Entonces, como que se... hace un promedio, pero en vez de hacer un promedio de toda la historia, hace un promedio más tirado hacia la última parte de la historia. ¿Se entiende? Voy a mostrarles la fórmula porque es bien simple, la verdad, no es nada complicada. Entonces, lo voy a hacer acá porque está derivada. Entonces, lo que uno hace en general, la opción más usada para test time, es ir acumulando un promedio que se llama promedio movible exponencial. Promedio móvil. Promedio móvil exponencial. ¿Sí? ¿Cuál es la idea del promedio móvil exponencial? Si miran para acá van a entenderlo y esto nos va a servir para todos los algoritmos que vamos a ver después. Lo que hacen, el promedio es simplemente darle la misma ponderación a todos los elementos que tengo, ¿cierto? El promedio móvil exponencial lo que dice es como voy a tener un parámetro que le vamos a llamar delta y lo que voy a ir haciendo, en vez de ir acumulando la suma en una variable, lo que voy a hacer es acumular esto. Voy a escribirlo con una i, pero, ¿sí? Lo que voy a ir haciendo es voy a actualizar este valor, este va a ser el promedio. Recuerdan que antes lo que hacía era simplemente, o sea, en la forma trivial lo que hacía era acumular la suma. Lo que voy a hacer ahora, en vez de acumular la suma, lo que voy a hacer es multiplicar el valor anterior por este delta, ¿sí? Y darle una ponderación de 1 menos delta al último cálculo. ¿Se entiende? Déjenme ver que no haya escrito mal esto. Entonces, lo que tengo es como... inicialmente parto con U sub i, que el primero que calcule. Y después lo que digo es, en vez de acumular la suma de todo, lo que voy a tener es un parámetro que voy a decir, ok, voy a tomar el promedio anterior, lo voy a multiplicar por este parámetro y le voy a dar una ponderación de 1 menos delta al último valor que yo estoy mirando. Pucha, yo sabía que no tenía que ponerle i. Esta es la capa. Sí, disculpen, ya. Voy a cambiarlo. ¿Se entiende mejor ahí? Estoy actualizando, sí, estoy actualizando. Ya, disculpen si alguien no está cachando, pero... lo que hago es, ya, inicialmente... ¿Le pongo t? No, es que actualización, pues si no voy a... Ya, pero... En el fondo, así se ve en el computador, pero cuando yo tiro esto es como, este es el valor anterior, t-1, digamos, de la capa i, y este es el valor en la iteración t. Pero lo que estoy haciendo es actualizando este valor. ¿Sí? En este caso, cuando se cambia, para este caso no batch. ¿Perdón? Cuando se cambia de batch. Cuando cambio de batch, hago esto de nuevo. ¿Sí? Porque recuerden que para cada batch voy a calcular este mu en promedio. ¿Sí? Entonces, cada batch voy a calcular esto. ¿Cuál es el efecto neto de esto? El efecto neto es que voy a promediar con más ponderación los últimos. ¿Lo notan? Entonces, de hecho, bueno, el B se va a ver igual, pero vamos a hacer un ejemplo para que estemos todos de acuerdo en que esto está funcionando bien, ¿ya? Por eso uno le da más importancia a los últimos porque se supone que están mejor entrenados. Se supone que la red ya entrenó mejor, los gamma y los beta los tuneó bien, ¿sí? Pero no mucho más que eso, ¿sí? De hecho, este promedio móvil podría haber hecho otro promedio, ¿sí? Pero este promedio móvil exponencial lo introduzco aquí porque lo vamos a usar mucho en los otros algoritmos que vienen. Entonces quiero que cachen bien. En general, delta
puede ser otro hiperparámetro, pero ya no queremos tantos más hiperparámetros por todos los hiperparámetros que vamos a poner después. Entonces, típicamente el valor que le vamos a poner va a ser 0,9. ¿Ya? Notemos rápidamente, síganme aquí, notemos rápidamente cómo se va a ver cuál va a ser el efecto de este 0,9. Bien rápido, ¿ya? Todos mirando para acá y así van a entender. Entonces, ahora sí, Javier, le voy a poner un índice le voy a poner en la iteración 50, por ejemplo. El de la iteración 50, el valor del mu en la iteración 50, noten que lo que va a hacer es el promedio de la iteración anterior más 1 menos delta por el mu en la iteración 50. Voy a poner esto aquí, ¿ya? Entonces, 1 menos delta va a ser 0.1 por mu en la iteración 50. Más, y noten que va a ser 0.9 por lo que había en la iteración anterior. Entonces va a ser 0.9 por lo que había en la iteración anterior. Y la iteración anterior también tenía un 0.1, pero por el mu anterior. ¿Sí? Entonces va a ser 0.1. ¿Lo hice bien? Sí, está bien. Por el mu anterior, mu 49. ¿Sí? Más, y lo que va a empezar a pasar es que voy a empezar a hacer esto. 0.9, S va a estar al cuadrado por 0.1. Mu en la 48, y así voy a tener algo como esto. 0.9 elevado a k por 0.1 por mu en la 50 menos k. ¿Sí? Entonces noten lo que está pasando. Ese valor 0.9 es el que se va a ir achicando. Y se va a ir achicando bien rápido porque lo estoy exponenciando. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es que finalmente este valor va a ser totalmente despreciable con respecto a lo otro, y lo que voy a tener es como un promedio de los últimos. ¿Sí? Entonces esta es la idea del promedio, bueno, y esto sigue hasta el principio. Esa es la idea del promedio móvil exponencial. Y se llama exponencial porque le estoy dando un ponderador exponencial a cada uno de los pasos entre medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, al final, recordar estos valores, el mu final y el b final, y esos son los que uso cuando paso cada ejemplo después en test. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? La verdad es que batch normalization es bien bacán porque es bien simple. Uno tiende a entender por qué va a funcionar, porque lo que está haciendo es centrando, y después cuando uno le dicen esto de que puede devolver, deshacer, uno dice, ya, bacán, porque incluso puedo tener la misma capacidad que tenía antes. La red puede aprender a que no le importa la normalización. O incluso uno puede pensar que lo que está haciendo la red es aprendiendo en dónde tiene que centrarlo. De repente en cero no es donde tiene que centrarlo un poquito más hacia un lado. O no es la varianza la que yo tenía ahí, sino que está aprendiendo cuál es la varianza que yo necesito. Y está tuneando con respecto a eso. ¿La pregunta hasta acá? ¿No? Noten solamente una última observación respecto de esto. ¿Sí? Si este valor es cercano a 1, ¿qué es lo que pasa? ¿Seguro? Ya, veamos, si este vale 1, ¿lo hice bien? Ya, veamos si vale 0 mejor. Si vale 0, el u barra, ¿qué es lo que es? El último que vio. ¿Sí? Entonces, cuando este número se acerca a 0, lo que yo hago es acortar la cantidad de elementos con los que estoy promediando. Cuando este número se acerca a 1, lo que yo hago es alargar la cantidad de números con los que estoy promediando. En general, así como la regla al ojo es que... bueno, no les voy a decir la regla al ojo en general porque no me acuerdo, pero es como 0,9, lo que uno piensa es que estoy promediando los últimos 10. Esa es la idea. ¿Sí? Creo que la otra que se usa es 0,98 es como promediar los últimos 50. Entonces yo con este valor, con este parámetro, yo puedo ajustar cuántos quiero promediar realmente. ¿Sí? Eso lo vamos a usar harto en los algoritmos que vamos a empezar a ver ahora. ¿Eso vamos a tener que implementar o eso ¿Perdón? vamos a tener que implementar o lo vamos a usar ya? Tan pragmático así como el... ¿Por qué la pregunta? ¿Para saber si puedo olvidarlo o si tengo que...? Yo les recomiendo que no lo olviden. Si profundizamos más en la implementación o si nos quedamos solo con el concepto. O sea, lo que... Lo que dice un techo es una combinación. O
sea, yo estoy actualizando el mu de este momento. Y lo estoy actualizando con lo que calculé más lo que hay hacia atrás. Y, o sea, de acuerdo a cómo está ahí, si es, 0.9, ¿sí? ajá, o sea, es 0.9 del que calculé en este momento. No, es 0.1 de que el calculé en este momento. Pero entonces no sería la rayita en ese. No. Porque estas dos rayitas acá no son el mismo elemento. Ya, sí, ya. Por eso me interesa que lo vean. Ya. Es bueno que me pregunten, porque independiente de que no lo vayan a implementar, después en algún momento van a toparse con esto. Si es que van a seguir haciendo algo de Deep Learning y no lo odian después de la tarea. ¿Sí? Ya, entonces, este es el mu. Y nota que lo que estoy haciendo es multiplicando 0.1 por el último valor. ¿Sí? Sí, 0.1. ¿Qué quiere decir eso? Como más o menos, lo que necesito son 10 más para completar 1. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es como sumar los 10 siguientes. Ahora no van a ser los 10 porque ese número va a decaer infinitamente antes de llegar a 0. Entonces sí voy a considerar todos los demás. Pero la regla al ojo es que si yo pongo 0.9, estoy promediando los últimos 10. ¿Sí? Y nota que este número de acá no es 0.1, pues ¿cuánto es? 0.09, sí, fácil. ¿Sí? 0.09. Este de acá ya no sé, pero debe ser como 0.085, no sé. ¿Ya? O algo así. Me carrelé, 8.8, no sé. ¿Ya? O tal vez 9.8. Pero no importa, pero en el fondo voy a ir disminuyendo esto cada vez. Nunca voy a llegar a 0. Pero los que van a contribuir van a ser los últimos 10. Entonces 0,9 contribuyen los últimos 10. Cuando este número sigue siendo más cerca de 1, contribuyen muchos más. Porque que ese número se acerque a 1 quiere decir que ese se hace más chico. Entonces yo le doy menos prioridad al último y por lo tanto alargo más la prioridad para los otros. ¿Sí? En el fondo sí, es cuestión de acordarse un poco de la fórmula y todo esto lo podrían rehacer ustedes. No hay como... No hay física cuántica aquí. Es como bien simple lo que estamos haciendo. No estamos haciendo ninguna cuestión rara. Ya, entonces, vamos rápido ¿a qué hora termina esto? A las 7:30, ¿no? Sí. Ya, me quedan 10 minutos. Pero necesito avanzar aquí porque mañana ya es la última clase de esto, entonces necesito por lo menos dejar avanzada esta parte. Lo que vamos a ver ahora son algoritmos de optimización. Y voy a empezar con uno, ojalá lo alcance a ver completo. Y después vamos a ver los otros que son más interesantes. Entonces, lo que vamos a ver es optimización y al menos en estos 10 minutos yo creo que voy a alcanzar a ver uno. Entonces, noten la motivación, porque si ven la motivación, después ustedes también van a poder rehacer el cálculo, ¿ya? Entonces, imagínense que yo tengo una curva. ¿Todos entienden cuando yo dibujo esto a qué me refiero? Ya, voy a decirlo de nuevo. ¿Sí? El típico dibujo que hace la gente que dibuja como montaña, que es como que esos son los contornos de la montaña. Todos los que no entienden, miren para acá, ¿sí? Son los contornos de la montaña. Entonces, si ustedes tienen harta imaginación, lo que uno ve es que como que la montaña se va, en este caso, si fuera una montaña, se va creciendo para acá, ¿ya? Como nosotros lo vemos como una curva de error, es un hoyo. Lo ven todos, ¿cierto? ¿Ahora lo ven? Es como un hoyo hacia abajo, ¿ya? Entonces, noten que si nosotros empezamos a aprender por acá, lo que va a pasar con el gradiente, vamos a partir por aquí, ¿sí? Este es el punto al que queremos llegar. Entonces, si nosotros empezamos a aprender por acá, todos miren para acá. Hay dos direcciones, la dirección horizontal y la vertical. ¿Hacia dónde va a ser más grande el gradiente? ¿Están seguros? Para allá va a ser mucho más grande. Porque si ustedes ven en el extremo, esta cuestión se ve como un valle que está así. ¿Sí? Como que fuera plano en este lado. Entonces lo que va a pasar es que el gradiente es mucho más potente en esa dirección. Y mucho menos potente en la dirección en la que nosotros nos gustaría que fuera. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, si yo empiezo a descender como descenso de gradiente aquí, lo que va a empezar a pasar es que voy a hacer esto. Ya, debía haber hecho de más grande para que fuera más elocuente la cuestión, pero ya, así como supongamos que así, ¿ya? Entonces lo que va a empezar a pasar es que voy a hacer esto. Y alguien podría decirme, bueno, no es un problema porque igual estoy bajando. Sí, pero estoy dando un montón de idas para allá y para acá que lo único que van a hacer es hacer que mi descenso de gradiente sea más lento. ¿Todos de acuerdo? Entonces, ¿qué podría hacer? Lo que podría hacer, no les voy a preguntar mucho porque me queda poco tiempo, pero lo que podría hacer es lo siguiente. Y es una idea, de nuevo, súper simple y hizo que esta cuestión funcionara mucho mejor.
lo que puedo hacer, de hecho no es de Deep Learning esta cuestión, es como en general de optimización, lo que puedo hacer es promediar los gradientes. Si yo promedio los gradientes, ¿cuál va a ser el efecto neto en la dirección horizontal? Noten que hay uno que es muy largo para allá y otro que es muy largo en la otra dirección. Entonces cuando yo los promedio, lo que van a hacer es como tender a cancelarse. ¿Sí? Y lo que me va a quedar es solamente la dirección hacia abajo. Y lo que va a empezar a pasar es que voy a poder avanzar muchísimo más directo hacia el mínimo local. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que yo hago algo como esto, así, y el promedio se va a ver así. Y voy a poder empezar a bajar más fácilmente. Pero, profe, ¿por qué está promediando en horizontal y no en vertical? Estoy promediándolos todos. ¿Pero y por qué no se cancela el vertical? Porque el vertical va para abajo nomás. ¿Va abajo? Mira, mira. ¿Cómo se ve este vector? Ese vector se ve con una componente hacia allá y con una componente hacia acá. ¿Cómo se ve este vector? Con una componente hacia allá y con una componente hacia abajo. Pero al final igual tiene que calcular las dos gradientes. Si no es un problema de cálculo, es un problema de que yo no voy a estar haciendo esta como vuelta de un lado para otro. ¿Sí? Voy a estar bajando directo, no, directo es decir mucho, ¿sí? Y todas estas cuestiones como heurísticas, nadie me dice que realmente voy a bajar, pero voy a tener más probabilidad de llegar más rápido al mínimo si es que yo no me voy oscilando así, de esta forma, sino que me voy bajando solamente. ¿Se entiende? Todos lo ven, ¿no? O alguien más. Si alguien no lo ve, dale, pregunta. Pero esa oscilación depende también de la tasa de aprendizaje. Depende de un montón de cosas. Lo único que Todo eso para que no pase eso. es que no podía ajustar, las direcciones no las vaya a poder ajustar con la tasa de aprendizaje. Con la tasa de aprendizaje lo único que podía ajustar es el tamaño del salto. ¿Cacharon lo que preguntó el compañero? Está como haciendo challenge aquí, dice como, yo podría ajustar la tasa de aprendizaje para no estar dando vueltas. Ya, pero ¿qué es lo que va a pasar si tú ajustas la tasa de aprendizaje? Que vaya a dejar de aprender en la dirección más larga y vaya a dejar de aprender además en la dirección más corta. ¿Sí? ¿Qué podría hacer entonces en ese caso? ¿Se le ocurre? Tener dos tasas de aprendizaje. Ya, ese es otro algoritmo de optimización. Si no es muy raro, o sea, a uno se le puede ocurrir, ¿sí? Pero ese es otro tipo de algoritmo que es un poquito más complicado. El más simple es el simplemente promediar. Que se promedian como las componentes horizontales. No, tú promedias aquí yo puse 2 dimensiones, pero recuerden que tenemos 300 dimensiones. ¿Sí? Lo que tú hacías es promediar el gradiente, ¿no? ¿Se cacha? ¿Todos? Me quedan 3 minutos y hacemos la fórmula y es súper fácil. Entonces, lo que voy a hacer, síganme aquí, lo que voy a hacer es que en cada iteración voy a poner un parámetro nomás, pero esto se hace para todos los parámetros, ¿ya? Entonces supongamos que tengo el parámetro W, pero lo puedo hacer para todos los parámetros juntos, incluso con todos los parámetros juntos en un solo vector. Entonces, lo que voy a hacer es calcular esto, le voy a llamar DW promedio, ¿sí? Y lo voy a calcular, ahora, ya a ver, síganme aquí porque si no a ver, yo podría promediar ¿cuáles? Podría promediar los 2 últimos, ¿sí? O podría promediarlos todos. Ya, eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es un promedio exponencial móvil. Entonces lo que voy a hacer es tomar esto de acá y ponerle beta por el valor anterior del promedio y le voy a sumar 1 menos beta por el valor del gradiente. ¿Sí? Eso es todo lo que voy a hacer. Y ahora lo que voy a hacer es actualizar. Este es mi gradiente promedio. Noten que es el promedio móvil exponencial, igual como lo hicimos antes. Y lo que voy a hacer ahora es decir W va a ser igual a W menos mi tasa de aprendizaje por el promedio de los gradientes. Eso es todo. Y ahora lo que hago es hacer descenso de gradiente, pero usando esta fórmula. En vez de descender directamente con este gradiente, lo que hago es hacer este promedio exponencial y voy descendiendo con el promedio de los gradientes pasados. Lo importante es que no promedio todos los gradientes hasta el final. ¿Lo notan, no? Lo que hago es promediar lo último, y eso quiere decir que me quedo con los últimos que yo creo que me llevaron más cerca de un mínimo local. ¿Sí? Tengo 2 parámetros. Ojo, ¿qué es el problema? Lo que estoy pagando es que ahora tengo un lambda, que es mi tasa de aprendizaje, y un beta, que es el decaimiento del promedio exponencial móvil. ¿Sí? Entonces tengo 2 parámetros, beta y lambda. ¿Sí? Lo otro que me importa es cómo se llama esto, y con esto voy a terminar, me queda 1 minuto. Y quiero explicarle por qué se llama así, ¿ya? Denme 1 minuto más, por favor. ¿Ya? Esto se llama... cuando yo hago descenso de gradiente con esto, se llama descenso de gradiente con momentum. Stochastic Gradient Descent
más momentum. Y noten que momentum es algo bien fancy para decir voy a promediar los gradientes. ¿Sí? Pero no es nada más que eso. Entonces, este parámetro de acá es el que se llama parámetro de momentum. ¿Ya? Y este... ¿Cómo? Como nivel parámetro. Es un nivel parámetro de nuevo. Ah, ya. Sí, o sea, sí, es hiperparámetro. Todo lo que habla, cuando estamos en optimización, todos son hiperparámetros. Bueno, excepto los parámetros del batch normalization, que son parámetros de verdad. ¿Ya? ¿Por qué se llama momentum? Síganme acá, que esto es como de cultura general y porque nos va a servir también en otras cosas. Miren aquí. Bien simple. Si yo desenrollo esta definición, la definición me queda así. Me queda como W, dos puntos igual, W, le voy a poner un más aquí, pero por pesado nomás, más, y me va a quedar aquí el menos de acá, ¿cierto? Me va a quedar menos lambda por beta por DW, menos 1 menos beta por lambda por DL a DW. ¿Ya? Entonces lo que yo puedo hacer es hacer un cambio de variables, ¿sí? O un renombre de variables, y lo que puedo hacer es hacer lo siguiente. Vamos a hallar esto acá. Con esto termino, les prometo que sí. Entonces esta cuestión se puede ver así. Yo puedo hacer introducir una nueva variable que se va a llamar B. Le voy a llamar un nombre raro, pero después van a entender por qué se llama así. ¿Sí? Entonces yo le puedo llamar... A ver, lo primero es que a esto de acá le puedo llamar alfa. A esto le voy a llamar alfa. Y a esto de acá le voy a llamar lambda prima. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir, voy a acumular este valor. Ese es el que voy a acumular. Y lo voy a acumular así. B es igual a alfa por B de W menos lambda prima por delta L a del W. Y lo que voy a decir ahora es que simplemente B va a ser igual a, perdón, W va a ser igual a W más B delta W. Ya. Entonces, esto fue solamente un cambio de variable. No hice nada más extraño. Ustedes pueden chequear que todo funciona bien. Noten que esto es una actualización de vuelta. Menos alfa B. No, porque voy a acumular el menos aquí. Cuando empieza a acumular el menos acá, recuerda que esta es una fórmula que se va a ir computando cada vez. Entonces va a partir con menos y después esta va a ser negativa en la primera parte y después lo que voy a hacer es sumarle esta negativa, van a ser todas negativas. Y después lo voy a sumar aquí abajo. Velo con detalle, que si no voy a tener que esperar 5 minutos más después. ¿Ya? Entonces, noten que uno puede interpretar esta fórmula, de hecho, esta es la forma más estándar en que lo van a haber implementado. En general no lo van a haber implementado de esa forma, lo van a haber implementado de esta forma. Pero esa forma es muy razonable, ¿cierto? Es muy intuitiva. Ahora, esta forma, ¿cuál es la idea de esta forma? La idea es que esto es una velocidad. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy haciendo, y esto de acá es la aceleración. Entonces, esto completo, perdón. Esto de acá. Entonces, la idea, la intuición de esto es que yo lo que tengo es en mi superficie, en la superficie del error, lo que voy a ir haciendo es tomando los parámetros y moviéndolos según la velocidad que le da la aceleración de la dirección contraria al gradiente. Entonces, yo voy a pararme aquí, voy a mirar hacia dónde apunta el gradiente va a apuntar hacia arriba, lo que yo voy a hacer es mirar en la dirección contraria y voy a aumentar mi velocidad de caída con eso como si fuera aceleración. ¿Sí? Entonces lo que voy a ir haciendo es como aumentando cada vez más la velocidad en la dirección de los gradientes pasados. Si ustedes piensan en una bolita, lo que va a pasar es que si el gradiente vengo mucho tiempo bajando así, lo que voy a tener una bolita con mucha velocidad en esa dirección. Y después si de repente el gradiente va a ir para allá, va a cambiar un poco la dirección, pero va a seguir con mucho momentum en la dirección que venía bajando antes. ¿Sí? Entonces esa es la idea de que se llame momentum. Ahora, si yo llego y solamente aumento la velocidad y llego a una parte que se ve así, lo que va a pasar es que cuando llegue acá, la bolita va a ser así y nunca va a caer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí lo que necesito es ponerle ese coeficiente de A de ahí que hace las veces como de coeficiente de fricción. Entonces, lo que yo tengo es un coeficiente de fricción dentro de esta bola que tengo acá, ¿sí? Y tengo aceleración que va en la dirección contraria al gradiente. Entonces, ¿qué es lo que me asegura el coeficiente de fricción? Que si llego a una parte así, lo que voy a hacer es caer finalmente al mínimo. ¿Sí? Entonces, esta es la
descenso del gradiente con momentum. Cuando ustedes vean en alguna parte por ahí que hay momentum, este es el parámetro que le llaman momentum realmente. ¿Sí? Y esta es la tasa de aprendizaje que tenemos nosotros naturalmente. No es como que transformé el problema en la otra dirección, ¿no? ¿Cómo, perdón? Porque el problema estaba así, ahora lo transformé así. Ah, sí, lo mismo, sí, le estoy diciendo que exactamente lo mismo. Lo que hace es que cuando a uno le dicen descenso de gradiente con momentum, muchas veces les muestran esta fórmula, ¿ok? Pero esta fórmula necesita que ustedes me crean muchas más cosas y que sepan muchas cosas como, no sé, que las ecuaciones de la ley de Newton, nadie ha preguntado, bueno, si tengo una bolita, tengo que darle más a esa bolita, si no se mueve, etcétera, ¿sí? Entonces, pero la de allá es como una formulación bien intuitiva respecto a que a todos se dieron cuenta de que puedo promediar el gradiente y bajar, ¿sí? Que puedo promediarlo con promedio móvil exponencial. Y resulta que si lo hago así, tengo la misma interpretación que es como la de bajar de una bolita. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Esto debería ser fácil de implementar, no sé, o sea, no tenéis susto de implementarlo, si jugular no es como llegar y fácil. Y un poco es como para los que han usado algo de redes neuronales antes, como para desmitificar un poco qué significan estos parámetros, momentum y eso. ¿Sí? En general este es como más recomendable porque aquí yo manejo el de momentum independiente de la tasa de aprendizaje. Acá, si se dan cuenta, la tasa de aprendizaje tiene un pedazo del momentum también según la formulación de allá. Entonces, en general es preferible esa, pero la mayoría de los frameworks van a ver esta implementada. Ya, váyanse nomás. Mañana vamos a ver una actualización de esta y otros algoritmos de optimización.